Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con estas ramificaciones que tiene el Partido Socialista, que es una cosa maravillosa, dicho con toda la ironía. Nosotros estábamos mirando República Dominicana, Pedro Sánchez, los viajes del Falcon, Begoña Gómez, los apoyos de Pedro Sánchez, su implicación en el Grupo de Puebla y, como no, pues aparece, chin, 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 por ahí mezclado un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Una persona que está en estos momentos respaldando a un narcodictador llamado Nicolás Maduro, que todos nos seguimos preguntando de dónde saca para tanto como viaja, por decirlo de alguna manera suave, que nadie sabe exactamente si ingresa o no ingresa, cuánto ingresa, hombre, gratis es complicado que lo esté haciendo, y que siempre se pone de parte de un dictador en vez de parte de una democracia, una cosa muy llamativa, y que ha sido respaldado por el propio Álvarez. Momento en el cual, Sandra, te pones a mirar cifras, fundaciones, ONUART, La Cúpula, Miquel Barceló, paca, ala, y aparece una fundación, la Fundación ONUART, en la cual está metido este señor, José Luis Rodríguez Zapatero, que no deja de recopilar incidencias a efectos del Tribunal de Cuentas, irregularidades, cada uno que le llame como quiera, pero vamos, cosas raras, tufos, y en medio, paca, 1,7 millones, pero no es la única subvención que ha recibido. Cuéntanos, Sandra, qué está pasando con este personaje, José Luis Rodríguez Zapatero, que, repito, acaba de ser respaldado por enésima vez, en esta ocasión por Pedro Sánchez y por Álvarez, diciendo que merece mucho respeto la labor que realiza en defensa de un dictador en la narcodictadura venezolana, mientras se está deteniendo y asesinando a gente de la oposición democrática. Sí, bueno, estos días José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a la actualidad, efectivamente, pues por su labor de lobista de Nicolás Maduro. Es algo a lo que ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, y bueno, pues en este caso, con ese exilio forzado de Edmundo González, del líder de la oposición, en el que habría jugado un papel clave, ¿no? Como nos suele acostumbrar cuando se trata de negociar con el gobierno venezolano, con el régimen Nunca de sabremos, Nicolás Sandra, Maduro. qué se ha llevado de carne en las uñas, pero papel clave siempre. Pero seguimos sin Efectivamente. saber nunca cuánto se lleva. Efectivamente, es verdad que nunca sabemos los detalles ni cuánto se lleva y por eso tiene mucho que ver con lo de la Fundación Anuar, que es la otra razón por la que ha saltado, ¿no?, a la escena pública en los últimos días, porque bueno, pues de lo que se ha descubierto es que, aprovechando el mes de vacaciones por excelencia de los españoles, el mes de agosto, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado para tramitar una nueva subvención millonaria a esta fundación, de la que José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Consejo Consultivo, pero a la que ha estado vinculada desde sus inicios en el año 2007. Como bien dices, es una nueva subvención de más de 1,5 millones de euros, pero es que a esta fundación el Gobierno de España ya le habría dado más de 11 millones de euros entre 2007 y 2011, y además habría sido objeto de importantes críticas y denuncias por parte del Tribunal de Cuentas, ¿no? Bueno, pues esto no ha ¿A qué, impedido. Sandra, en teoría, a qué se tenía que dedicar esta fundación? Esta fundación tiene por objeto, cuando se crea con el objeto de promover el arte en el ámbito de las Naciones Unidas, el arte español me refiero. Lo que pasa que es una fundación que de base se crea, es profeso, se crea ad hoc solamente para construir la cúpula de la Sala de Derechos Humanos de la ONU, que es Sí, la famosa de Miquel famosa Barceló. cúpula que hizo Miquel Barceló. Hay que Eh, decir... Sandra, no, bueno, que te quería simplemente preguntar una cosa que me llama mucho la atención, que lo hayan centrado, que el único proyecto que se conozca firmemente sea el de la cúpula de Miquel Barceló, pero es que además, en el momento en el que tú haces un diseño, o determinados despachos hacen un diseño para evadir impuestos o para ocultar rentas, normalmente se coge como uno de los bienes, porque tiene una valoración muy incierta y muy subjetiva, el arte. Es decir, lo de comprar y vender obras de arte, o invertir en arte, o valorar arte, está más visto que el tebeo, en materia de ocultación fiscal y de ocultación de ingresos y de cuentas. ¿Por qué? Porque una obra de arte, una cúpula, una escultura, un cuadro, puede valer 500 o valer 3.500, depende de Y lo que un señor esa diga es que vale. precisamente la clave de toda esta historia, Carlos, porque aunque ahora, si quieres, te voy detallando un poco cronológicamente cómo han sido los hechos relacionados con esta fundación, la clave de todo y la principal crítica que le ha hecho el Tribunal de Cuentas es que nunca se ha sabido exactamente cuánto se iba a gastar en esa cúpula, porque nunca hubo un presupuesto bien diseñado, con capítulos, esto entra, esto no entra, nunca hubo nada de eso, ¿no? Y entonces, al final, en lo que se convirtió, y es la mayor crítica que le hizo en su día el Tribunal de Cuentas en el año 2013, es que España, al final, a lo que se comprometió es a gastar lo que hiciera falta y lo que le dijeran, sin que hubiera un presupuesto sobre la mesa. Eso es muy peligroso, ¿no? Y así sucedió después, que para esa cúpula de Miquel Barceló, más la remodelación de la sala, se había previsto una cantidad y finalmente se disparó un 130%.
no solo se disparó el presupuesto completo de lo que es la remodelación y la obra, sino también la implicación del Estado, ¿no? Porque también iban a aportar determinadas entidades privadas y se supone que el Gobierno de España iba a aportar solamente el 30% de lo que costase y terminó aportando el 56%. Bueno, por ir si quieres a los inicios de esta fundación, para que entendáis muy bien todo este entramado y a dónde nos lleva, ¿no? En el año 2007, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno de España llega a un acuerdo con la ONU para que España contribuya pues a llevar el arte español a la sede de Naciones Unidas y entonces le pide que se encargue de remodelar esa sala de derechos humanos y concretamente pues también de decorar esa cúpula y de hacer allí pues precisamente esa obra. Se iba a encargar a Miquel Barceló. Esto es febrero del año 2007 y bueno pues se establece que España tenía que encargarse de todo, de la supervisión, de la ejecución, de la financiación y de todo. Permíteme una cuña, Sandra. Vamos a ver, si Naciones Unidas quiere que haya arte español, es tan sencillo como que desde allí eligen a un artista español y se acabó la historia. Y se acabó la historia. O sea, ¿qué pinta una fundación en medio? ¿Qué pinta José Luis Rodríguez Zapatero en medio? ¿Qué pintan ampliaciones de presupuesto? O sea, es tan sencillo como, oiga, dispongo de 5 millones de dólares de presupuesto. Bien, ¿qué autores o qué artistas quieren presentar aquí determinadas cosas? Este y este. ¿Por cuánto me lo dejáis? Perfecto, contratado, se acabó la historia. Pues eso no se hizo así, fue un acuerdo que Ya. no se explicó en su debido momento como debiera entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se dice que, bueno, que para llevar a cabo esa remodelación y esa obra se puede hacer a través de una fundación sin ánimo de lucro y es la Fundación ONUART que es la que se crea, ¿no? Que además tampoco se estrujaron mucho Ya, pensando ya. en el nombre, ¿no? ONUART. Bueno, pues se crea 2 meses más tarde de que se firme ese acuerdo, pero se crea además sin que haya un documento en el que esta fundación asuma el encargo de manera oficial, ¿no? Es curioso porque a partir de ahí pues empieza a haber toda la financiación, pero siempre con una opacidad tremenda, nunca se desglosa el presupuesto, nunca se tiene claro y como digo, al final se dispara. En el año 2007 se empieza a hacer una inversión inicial de 3 millones de euros. Los primeros 500.000 euros se dan días antes de que se constituya esta fundación, presidida por el expresidente, no, perdón, el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, en la que también estaba la Caja de Ahorros de Cataluña, la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y algunas entidades privadas como Telefónica y Repsol, entre otras, ¿no? Se les da 500.000 euros ya antes de que empiecen a ponerse en marcha, de que se cree oficialmente esta fundación. Y aquí, cuando el Tribunal de Cuentas empieza a revisar toda la documentación, ya dice claramente, y además lo voy a leer porque es importante literal, ¿no? Dice que esos 500.000 euros se financiaron de forma irregular con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas, no es que lo digamos nosotros. Pero es que el resto, hasta esos 3 primeros millones de euros que se invierten en el año 2007, dice que se tramitaron indebidamente como contribuciones voluntarias a organismos internacionales. Es decir, que todo estaba mal, que todo ese dinero se estaba dando de manera irregular, e insisto, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice un organismo fiscalizador como es el Tribunal de Y Cuentas. Sandra, sobre todo que aquí los amos de lo social y del escudo social y de la sensibilidad social destinaron dinero, al menos parte, que tenía que haber ido a paliar problemas de pobreza, Eso a ayudar a gente, lo derivaron a una fundación para que la fundación pusiera unos churrutios pegados en un techo, que sí, que sean muy artísticos y yo no voy a entrar a valorarlo, pero hombre, digo yo que si tu fin es ayudar a la gente, veo a pocas personas comiendo de los churrutios colgados de la cúpula, veo a pocos. Exacto. Ujú. O Pero sea, es que la como poco, cosa fue desde a más, luego, ¿no? eso seguro. La cosa fue a más porque, claro, estamos hablando de 3 millones de euros iniciales en el año 2007, pero las contribuciones siguieron produciéndose anualmente hasta el año 2011. En el año 2008 se entregó oficialmente la sala, como ya se habían terminado los trabajos, se hace el acto de entrega oficial y ojo porque ya en el año 2008 el Tribunal de Cuentas, para empezar, les afea 3 facturas por valor de unos 90.000 euros porque resulta que meten a cargo de todo este proyecto la fiesta, un videoclip, el plan de comunicación de la fundación, cosas que no tenían que meter porque se supone que la subvención era simplemente para lo que era la remodelación y la cúpula, ¿no? Y a partir de ahí ya todo va rodado, como quien dice, ya se va elevando el presupuesto, el Tribunal de Cuentas le afea una y otra vez que en ningún momento se detallan las partidas, que no hay previsión de gasto por ningún lado y de la cantidad inicial que se estimaba más o menos en 9 millones de euros, ya en el año 2008 sube a 16 millones y medio de euros. Pero es que sigue ampliándose y finalmente en el año 2011 se llegan a pagar en total
20 millones y medio de euros, de los que el gobierno de España pone 11 millones y medio de euros. Claro, esto es una cantidad desorbitada que además no se preveía en ningún momento, ¿no? Y luego, pues es importante también otras cosas que van diciendo cuando realmente se ponen a fiscalizar todo. Por ejemplo, el contrato con Miquel Barceló. Claro, lo que se firma es un contrato que le van a pagar 5 millones de euros, pero además que le van a compensar por todos los impuestos que tenga que pagar por esa cantidad, que esto me hace mucha gracia, ¡Qué ¿no? Pero bueno, bien! estas ¡Qué cosas que hace el majos! Partido Socialista, que defiende que los No ricos vaya a tienen que ser, claro, pagar, no vaya a pero ser que no unos se sí y pueda otros comprar no. el Lamborghini, ¿no? Bien, 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 está Eso bien. es, eso es. Vamos, cuando Ay, ayer Dios estaba bendito. repasando todo, yo decía, ¿qué cosas tiene siempre la izquierda, ¿no? ¿Qué Sí, hipocresía, sí. qué incoherencia? Bueno, el caso es que se llega a un acuerdo con él que son 5 millones de euros más la compensación por los impuestos que tenga que pagar fruto de esa ganancia. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente se pagan más de 8 millones de euros a Miquel Barceló, pero el Tribunal de Cuentas dice, oiga, decimos que le tenemos que pagar todo esto porque nos fiamos de él, pero ¿dónde están las liquidaciones de la declaración de la renta? No las llegaron a aportar en ningún momento. Es decir, que hemos pagado lo que alguien nos ha dicho que hay que pagarle, pero en ningún momento se documenta. Entonces, al final, todo esto está plagado de una cadena de errores, de una cadena de irregularidades que no deja de ser un escándalo. Lo fue en su día, en el año 2008, entre otras cosas, además, porque después de toda la millonada pagada, pues hubo muchas denuncias, pues había descorchones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que estamos hablando de que se inauguró en el año 2008, estamos en el 2024 y ahora ya tenemos que encima invertir 1,5 millones de euros más en un retoque, en una remodelación. La presidencia del patronato me habías dicho que era de Moratinos, el exministro, En su ¿verdad? día fue de Moratinos, ahora mismo es de José Luis Bonet, Vale, pero era de Moratinos, ya. evidentemente. O sea, leo una noticia, esta en concreto es del año 17, con el siguiente título. El holding ligado a Moratinos usó firmas en Suiza, como todo el mundo sabe es el país del escudo social progresista, y Malta, para sus negocios con Obiang, nada más y nada menos. Habla de un entramado societario que estaría ligado, vinculado a Moratinos. Moratinos hay que recordar que tuvo una consultora que saltó a la polémica porque aparecía en países como Guinea, en países como Cuba. De hecho, estuvo ligada a aquella presentación con una bandera española de José Luis Rodríguez Zapatero, qué casualidad, blanqueando a la dictadura cubana. Y el entramado tenía relaciones paralelas, vínculos paralelos entre moratinos y una serie de países donde aparecían y bueno, pues hacían determinadas labores. Bueno, uno era Kazajistán, otro era Cuba, otro era Guinea, o sea, este tipo de países. Haya estado operando este señor Moratinos, repito, él tenía una consultora supuestamente especializada en comercio exterior, luego tenía esta relación con un holding que manejaba firmas, repito, firmas en Suiza y Malta. Llegaron a hacer negocios con Teodoro Obiang, o sea, este es el pelaje. Y con estos es con los que aparece permanentemente relacionado Zapatero en sus visitas internacionales, en sus tal. Vamos, que se han montado un chiringuito de tomo y lomo. Yo no sé qué acabará pasando con la fundación. Lo que sé es que, uno, no sé qué pinta una fundación cuando vas a contratar a un artista, no lo entiendo, no lo entiendo. Dos, ¿en qué año? Me has dicho que fue aquello, que ya se me ha olvidado. ¿En qué año fue El lo de año la...? 2007 es cuando se llega al acuerdo y cuando Claro. se entrega, se finalizan las obras es en el año 2008. ¿Y en el 24 qué pinta la fundación que sigue operando? Claro, pues eso es, y sobre todo porque uno dice, bueno, ¿y qué ha hecho la Fundación desde entonces? ¿No? Porque en el año 2011 ya se paran los pagos, entiendo que, bueno, pues habría pagos que serían fraccionados y demás, y en el 2011 se para. Bueno, desde 2009 hasta 2014 no hay ninguna actividad de la Fundación. Pero no la Podríamos dieron de estar... baja. No la dieron de baja, de hecho continúa activa de hoy y por eso recibe esta subvención, ¿no? Pero entre el año 2009 y 2014 no hay actividad ninguna conocida de esta fundación. Y a partir del año 2014 lo que hace es empezar a organizar, y es prácticamente su única actividad, el concierto anual a favor de los derechos humanos que se celebra tradicionalmente en Ginebra el 10 de diciembre. Es lo único que hace esta fundación, algún otro concierto más por ahí suelto y también unas jornadas sobre inteligencia artificial, que no he entendido muy bien esto que tiene que ver con el objeto, ¿no? Para el que se creó, pero también están por ahí. Pero hablabas tú de las amistades peligrosas de unos y de otros, y es muy curioso esto, porque lo que contaba el sábado el Confidencial es que este año José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Anuar, ¿dónde va a llevar ese concierto en favor de los derechos humanos? ¿Se va a quedar en Ginebra? No, se lo va a llevar a un país que respeta muchísimo los derechos humanos como Joder, es a China. ver. China, se lo va a llevar a China. Lo va a llevar a China, China. ese país donde cuando te fusilan meten el casquillo de la bala en un sobre y lo envían a la familia para que lo pague, porque de esa manera se socializa el gasto.
Pues ya está empezando. José Luis Rodríguez Zapatero llegó, como digo, a la presidencia del Consejo Consultivo en pasado mes de febrero, o sea, llevará unos 7 meses más o menos, y ya está derivando todo hacia China. No hay que olvidar el acercamiento que ha protagonizado en los últimos tiempos el expresidente del gobierno con el régimen chino. Bueno, de hecho, se ha publicado que incluso llegó a organizar aquí en Madrid una reunión, un encuentro entre representantes del Partido Comunista Chino y la cúpula del Partido Socialista, con un encuentro en el que habrían asistido, por ejemplo, Santos Cerdán y María Jesús Montero, entre Ya, otros. oye, a riesgo de que me llamen de toda cosa que me importa un soberano comino, la pareja del actual ministro de Exteriores trabajaba para una grandísima empresa china, ¿verdad? Pues no lo recuerdo yo. Sí, para Huawei, sí. Sí, sí, sí. Es Ah, curioso, bueno. no, lo digo por los curiosos lazos que surgen en torno al Partido Sí, sí, Socialista. sí. O sea, Estas cosas que decimos siempre, lo de las casualidades. no hay países más chorizos, no hay países más corruptos, obviamente, que las dictaduras. Bueno, ¿dónde está operando permanentemente Zapatero? En dictaduras, permanentemente. Permanentemente. ¿Alguien conoce un sistema de control de gasto en una dictadura? ¿Alguien conoce un sistema de fiscalización de los gastos públicos en una dictadura? Oye, qué casualidad que Zapatero aparece en todas, pero en todas aparece con fundaciones, mecenazgos sin ánimo de lucro y por el bien de la humanidad. Es maravilloso. Y acaba en China. O sea, China, bien, ahí. O sea, un sitio donde los paredones se les acaban quedando desgastados de los balazos que arrean a la gente. O sea, de Bueno, verdad que pero es que son es... países donde, como bien dices, no hay fiscalización alguna, no hay control de gasto, pues lo que él está haciendo en la Fundación ONUART, ¿no? O sea, al final, bueno, pues podemos decir eso de Dios los cría y ellos se juntan. Que por cierto, también el día que alguien haga, va a ver quién es el guapo que se mete ahí porque le van a cerrar todas las puertas, pero el día que se haga una fiscalización real de lo que pasa en Naciones Unidas, ¿vale? La ONU, lo digo porque, por ejemplo, también casualidades de la vida, el que de verdad, el organismo que de verdad ha lanzado y ha creado negocios, pero a expuertas mucho más allá de la Complutense, muchísimo más allá del Africa Center, muchísimo más allá de las relaciones con Marruecos que pueda tener a través de AP de Maroc, Begoña Gómez. Mucho más que todo eso, lo que le ha tenido que suponer por obligación, por las ramificaciones que tiene y el dinero que maneja, de todos los sitios y de todos los negocios en los que entró Begoña Gómez, es la Organización Mundial de Turismo. ¿A quién pertenece la Organización Mundial de La ONU. Turismo? A la ONU, a Naciones Unidas. Qué casualidad, ¿eh? Vivian ahí donde acabó trabajando, en la La ONU. ONU. Leire Pajín, donde acabó trabajando, en la ONU. Qué casualidad, qué casualidad. Pero todo es Sí, por sí. amor a la humanidad. Sí, eso es, además esto, lo último que decías, lo de que todo es por la humanidad, es muy típico, ¿no? Del Partido Socialista, que todo lo envuelven en eso y ya parece que con eso está justificado absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues ahí está el escándalo y como digo, bueno, pues después de todas estas irregularidades que hemos comentado en el seno de la Fundación ONUAR, irregularidades, insisto y subrayo, denunciadas por el Tribunal de Cuentas, el gobierno de Pedro Sánchez no ve ningún problema en darle otro 1,5 millones de euros más. 1,5 millones de euros más que además se ha tramitado, como decía al inicio, de una forma muy opaca, porque cuando no hay una convocatoria pública, lo que establece el sistema es que tienes que hacer una consulta previa online para favorecer la participación ciudadana, si alguien tiene que hacer aportaciones, alegaciones, etcétera. Qué casualidad que al gobierno se le ocurrió hacer esto en pleno mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Empezó el día 2 la consulta previa y terminó el día 17. Después ha habido un periodo de información pública que concluyó el pasado viernes y por tanto ya lo tienen todo preparado para poder soltar, como digo, otro 1,5 millones de euros más a una fundación a la que, recordemos, el gobierno de España ya le dio 11,5 millones de euros entre 2007 y 2011. Yo solamente digo una cosa, Hacienda, para el común de los mortales, sigue un indicador que es tu consumo, tu gasto en tarjetas, el nivel de vida, los hoteles a los que vas, los viajes que coges, el trato que tienes, etcétera. Eso lo sigue para el común de los mortales y lo compara con tus ingresos declarados. Supuestamente, si no encajan, te lanza una inspección. Me encantaría que alguien hiciera esta comprobación con José Luis Rodríguez Zapatero. A ver si su nivel de Como bien vida... decías, con cualquiera de los dos nos sirve. Sí, sí, sí. No, no, pero con José Luis Rodríguez Zapatero, ¿le está chequeando Hacienda? ¿Está mirando a ver? ¿O es que es otro de los que vive en otro sitio? Claro, porque como está todo el día viajando, con cargo me imagino. No digo yo que no lo pagará él, ¿no? Porque hacía infinidad, lo dijo él, que hacía poco menos que de 100 en 100 los viajes a Venezuela. Me imagino que eso los estará pagando Venezuela. ¿Está justificando como lugar de residencia Caracas, digo, por ejemplo? ¿Se me ocurre? ¿Está escapándose a la tributación de aquí? ¿Pasa algo? ¿No se le chequea por algo? ¿Encaja de verdad? ¿El nivel de vida que tiene ese estar permanentemente en todos los foros, siempre con un trato excepcional, recibido por primeros ministros, por todas partes, esas negociaciones que lleva en países, por ejemplo Venezuela, que se dedican a robar sistemáticamente los recursos de su población, el nivel de vida que lleva encaja con los ingresos declarados o es que no tenemos ni noción de los ingresos declarados?
Bueno, como tú dices, siempre aquí hay de primera y de segunda, ¿no? Pero no precisamente quienes apunta al Partido Socialista, ¿no? Sino que la diferencia está precisamente en el partido del que eres o al que votas. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero efectivamente habría que analizar bien esos ingresos que tiene José Luis Rodríguez Zapatero y que además, como bien decíamos antes, los desconocemos, no sabemos exactamente cuántos se embolsa en calidad de qué y por qué acciones concretas. Lo vista de Venezuela, también lo vista de China. Hay que recordar que en los últimos meses, en el último año, en los últimos años, ha hecho muchísimos viajes a China. Por cierto, Pedro Sánchez también ha estado de gira en China en los últimos días. Y intentó mediar o trató de mediar o medió entre China y el Grupo de Puebla, ¿no? Hay también, de nuevo, su labor de lobista para otro régimen. O sea que vamos, que en resumidas cuentas, Zapatero, además de contar nubes y citar al jefe indio Seattle, tiene algún otro tipo de dedicación, ¿no? Hombre, pues sí, desde luego. Y bueno, también estaría muy bien que nos explicaran muy bien sus labores en Venezuela, ahora que estamos hablando mucho del exilio de Edmundo González. A mí me gustaría saber exactamente cuál ha sido su papel, porque es un asunto muy turbio, porque hay mucha confusión en torno a cómo se ha producido este exilio, quién lo ha solicitado realmente, si ha habido negociación o no negociación entre los dos Mira, Sandra, gobiernos. negociación tiene que haber habido, porque es patética y ridícula la explicación de Álvarez, por un hecho absolutamente incontestable. Tenía una orden de citación por parte de la Fiscalía y una orden de detención. ¿Cómo cruza la frontera con una orden de citación de la Fiscalía por parte de la Justicia y con una orden de detención? O sea, La en el momento propia Delcy Rodríguez es la que Claro, comunica que sí, vamos. que España le va a coger, que va a pedir asilo en España y que se lo va a conceder el gobierno, y la que dice que ha habido una negociación. Y en este caso, como bien dices, es que además es de cajón. Cuando se le están convocando constantemente porque se le acusa de hasta 5 delitos, el gobierno venezolano, el régimen venezolano, no va a dejarle salir así como así, ¿no? En Y todas lo de las que no ha habido fronteras contrapartidas, pues hombre, me gustaría saberlo. En todas las fronteras la policía tiene un ordenador, en el momento en el que tú presentas el pasaporte, además ahora están totalmente digitalizados, se escanea ese pasaporte, mete todos los datos automáticamente en un ordenador y te devuelve si es una persona con permiso de salida o no. Te lo devuelve en aproximadamente medio segundo. En todos los países del mundo, en todos. Y automáticamente te dice, esta persona tiene una orden de detención, procedan a su detención. O sea, o hay un acuerdo con el gobierno venezolano o este señor no podría haber salido. Es ¿Cuál es evidente que lo ha la...? tenido que haber y es Que sí, que evidente sí. que José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un Ha papel fundamental. intervenido, vamos. Además, todas las fuentes apuntan en esa dirección y lo que nos gustaría saber es qué ha hecho exactamente, cuál es la contrapartida, porque obviamente tiene que haber alguna, más allá de que evidentemente a quien más beneficia la salida de Edmundo González de Venezuela es a Nicolás Maduro. O sea, yo creo que Así eso es es. algo absolutamente incuestionable. O sea, de momento, desde luego, debilita y deja en soledad a María Corina Machado. Claro. Amén de eso, lo que tú dices, ha habido pago, ha habido otro tipo de contrapartida, se ha incluido esto como una función de negociación bajo pago, pues no estaría de más que se nos dijera. Pero bueno, Sandra, pues a seguir en la pista de este hombre, a Zapatero, porque Seguiremos anda, muy que pendientes, que el mal que hace vamos va a por dar que hablar. toneladas, sí. Sandra, un placer, de verdad. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.